Escribir un libro no es fácil y sobre todo el primero menos aún. Vas a cometer muchísimos errores, al igual que yo lo hice, pero nadie te advierte de esto. Por eso mismo te traigo este vídeo para evitar que tú cometas los mismos fallos que yo cometí. El primer error, y no sé por qué todos los que empezamos a escribir, yo cuando empecé me pasó, es querer escribir una saga, una trilogía de libros. No es que esté mal, ¿vale?, querer hacer esto, pero no tenemos los conocimientos necesarios para todavía meternos en algo tan grande como es escribir una saga o una trilogía. Yo empecé con la idea de escribir una trilogía que al final se quedó en bilogía porque me di cuenta de esto cuando ya estaba con el segundo libro. Y es que, claro, al principio no tenemos ni las herramientas ni sabemos cómo manejar un proyecto de tanta envergadura. Creemos que tenemos ideas suficientes para poder sacar todos esos libros adelante y luego te das de cabeza con la realidad. Y cometí esa gran locura de empezar con una trilogía en un principio, pero bueno, como digo, me di cuenta de que no era tan buena idea y que me faltaban ideas para terminar y hacer esa tercera parte, por lo que al final decidí hacerlo en 2. Si empezaría de nuevo, me iría directamente por un libro autoconclusivo, porque en primer lugar hay que saber que lo primero que se escribe no es bueno, ¿vale? Ya sea el borrador, el primer libro, porque no tenemos la experiencia. No es que sea malo de jolín, qué obra más desastrosa. No, es que en ese primer libro vamos a tener todos los fallos habidos y por haber por desconocimiento y va a costar muchísimo trabajo sacarlo adelante. Y si nos metemos con una saga, pues ya os podéis imaginar todo el trabajo que esto va a conllevar. Sin embargo, te metes con un libro autoconclusivo, va a ser más fácil, ¿vale? Fácil entre comillas, muchas comillas, porque escribir un libro no es fácil, sea el primero o sea el 350.000 que lleves, ¿vale? A las alturas de la carrera en la que estéis. Pero aquí yo os aconsejo que si estáis empezando de cero, no os metáis por favor en una saga, en una trilogía, a no ser que la tengáis súper mega cuadrada, estructurada y que todo tenga sentido, porque si no va a ser un desastre y os vais a frustrar por no sacarla adelante. Así que mi consejo es que empecéis por algo autoconclusivo, pero por supuesto podéis hacer la locura como yo la hice, ¿vale? Porque de los errores se aprende, ahí es cuando de verdad vais a aprender. El segundo error es no tener una buena organización. Yo, como he dicho, empecé con la idea de escribir una trilogía en vez de la bilogía que es actualmente. Y ¿qué pasa? Yo al principio pues no sabía qué era esto de mapa, de ser escritor mapa, escritor brújula, no sabía hacer escaletas, no tenía ni idea, por no decir una palabrota, de cómo organizar una obra. Empecé a escribir con las pocas ideas que iba teniendo de una obra anterior, la mezcla de sueños, ¿no? Yo iba haciendo ahí, encajando las piezas del puzzle, pues como iba viniendo, como iba pudiendo, y llegó un momento en el que dije, esto es caótico, no tiene ni pies ni cabeza, porque claro, pensar que yo quería hacer una trilogía y que para esto se necesita bastante organización, sobre todo para que las ideas pues conecten, ¿no?, unas con otras. Y si no tienes esa organización, pues lógicamente va a haber aguas por todos lados. Es decir, el barco se va a hundir de tanto agua que le va a entrar porque no están las cosas bien encajadas. En ese momento fue en el que ya me puse en serio a investigar sobre cómo organizar una novela, porque yo veía que había problemas, ¿no? Y descubrí que era lo de ser escritor mapa y escritor brújula, ¿no? Y me empecé a identificar con el escritor mapa. Empecé a aprender a hacer escaletas,
a ver cómo se organizaban otros escritores y bueno, fui probando y vi que lo que a mí me funcionaba era ser una escritora mapa, es decir, tener organizada la novela de principio a fin, pero eso sí, con cierta flexibilidad, ¿vale? Que tenga la escaleta hecha y sepa lo que va a ocurrir en todo momento, no significa que venga una idea nueva que me guste mucho más y la meta, ¿vale? Y no la deje por ahí fuera, porque no, realmente la escritura tiene que ser flexible, si hay algo que te gusta más, lo tienes que meter aunque tu escaleta hayas puesto otra cosa, ¿de acuerdo? Si no, pues lógicamente aquí no estás dejando hueco a la creatividad, y es algo que erróneamente se creen muchos escritores brújulas, es decir, los que no organizan apenas, porque creen que hacer una escaleta les va a afectar en su creatividad porque no la dejan fluir y realmente no, ¿vale? Pero bueno, es otro tema aparte, y yo me di cuenta de eso, de que necesitaba cierta organización. Así que si tú estás empezando y estás viendo que tienes muchos fallos, que no sabes cómo unir las cosas, pues vete a hacer una escaleta, empieza a organizarte muchísimo más de lo que ya lo estabas haciendo, si es que organizabas algo, y te vas a dar cuenta de que, bueno, a lo mejor realmente eres un escritor mapa que necesitas esa organización, o no te funciona, y puedes ser algo intermedio, ¿vale? Que no es una cosa u otra, también existe el punto intermedio de organizar ciertas cosas y dejar otras un poquito más a como te nazca, ¿no? Pero yo creo que sí o sí, mínimo las cosas importantes, los acontecimientos importantes, fichas de personajes y ciertas cositas sí que necesitas un poco más de organización, sobre todo con el tema de personajes, la creación del mundo, si creas un mundo de fantasía, y acontecimientos importantes que vayan a ir pasando. Eso mínimo sí que debería estar organizado. Mi tercer error fue pensar que me iban a publicar nada más terminar el libro y demás. Y seamos sinceros, todos los que empezamos soñamos e intentamos que nuestra primera obra se publique, ya sea de forma con editorial o con autopublicado, ¿vale? Autopublicación. Y yo fui la primera que dije, qué guay, cuando termine la novela voy a mandarla a todas las editoriales del mundo y me va a publicar alguna, ya lo verás, porque mi obra es buena, porque no sé qué, porque no sé cuántas. Y luego te llega la realidad de un guantazo de editorial tras editorial tras editorial rechazándote la obra. Y tenemos que bajarnos un poquito los humos. El ego hay que bajárselo un poco. La primera obra, lo más probable, a no ser que seas un prodigio o tengas mucha suerte y seas influencer y tengas 30.000 seguidores, 1 millón de seguidores, ¿vale? No va a ser tan bonito, no te van a publicar. Lo siento, el primer libro, por norma general, no es publicable, ¿vale? No es publicable en el sentido de que no vas a publicarlo con una editorial. Autopublicar, por supuesto, sí que lo puedes autopublicar, porque si pagas porque te lo autopubliquen o lo subes a Amazon, pues lógicamente va a estar ahí autopublicado, ¿vale? Pero con editorial, el primer libro no te lo suelen publicar, a no ser, como digo, que seas muy bueno y tengas muchos seguidores de fondo también. Y es que es eso, vamos con esa idea y nos creemos que nuestra obra es una obra maestra, y no. Hay que bajar un poquito el ego y ser humildes y darnos cuenta de que sí, la historia puede gustar a la gente, puede ser buena, pero no todo es publicable, y menos a día de hoy, que las editoriales pues ya solo quieren historias que sepan que van a vender, historias que sepan que pueden hacer series, películas, historias de mucho mamarracheo, mucho tema no por así decirlo, ¿vale? De escenas picantes, subida de tono, que es lo que vende, ¿vale? A no ser que sea una historia de fórmula, que se llama ahora, ¿no? De que siga cierto patrón, pues no vas a vender. Y no pasa nada. Y es que no pasa nada. Con el primer libro se aprende, con el segundo libro se aprende, del tercer libro se aprende. De cada uno de los libros que escribimos se aprende y se va mejorando. Y si no te publican en el primer libro, pues no pasa nada. Mira, a mí me rechazaron un montón de editoriales el de Irwell.
Y yo por mis narices pues me puse a ello, lo corregí. Luego también tuve la suerte de que una chica que estaba empezando en el mundo de la corrección pues no tenía clientes y como nos conocíamos pues me dijo: oye, tú que tienes redes sociales con gente, hazme promo y yo te corrijo gratis el libro. Y era una correctora profesional, me corrigió Erwell. Y gracias a eso, pues bueno, yo ya terminé por sacarlo, ¿vale? Saqué el libro, ya que estaba corregido y tal, pues lo aproveché. Y lo saqué y luego también saqué el Eliel. Y me animé a autopublicarlo, ¿vale? Pero porque yo sé maquetar, sé hacer portadas. Y bueno, de eso ahora hablo después de las portadas. Pero lo saqué porque quería sacar esa obra, porque ya la había leído bastante gente en Wattpad, le había gustado muchísimo a la gente y yo sabía que la historia gustaba. Y que a una editorial no le encajara por lo que fuera no significaba que la historia fuera mala, y como yo sabía que la gente la leía, la gustaba, pues la saqué adelante. Pero que hay muchas posibilidades, si no os la publican con editorial la podéis autopublicar y no hay problema. Pero que sepáis que eso, que en editoriales es muy difícil publicar. Ya sea el número 300 que tengáis o el primer libro. El cuarto error que yo cometí fue con Erwell, además, no dejar reposar el tiempo suficiente la obra después de hacer el borrador, ni tampoco corregirlo lo suficiente, ¿vale? Aquí entra en juego el tema de la correctora esta que os estaba hablando. Y es que yo cuando escribí el borrador de Erwell, inmediatamente me puse a corregirlo. No le di ese espacio que yo voy diciendo siempre que hay que dejarle después de escribir el borrador, que hay que dejarle entre 2-3 meses más o menos para que repose, porque es que es necesario que tú te olvides de lo que has escrito, por así decirlo, para luego corregirlo con otro punto de vista. No estar tan apegado a la historia que te dé miedo, te dé pena, te dé cosa cambiar algo que supuestamente es divino, maravilloso, y eso no se puede mover ni tocar. Pues yo eso no lo dejé y bueno, lo corregí, le hice un par de correcciones, ¿vale? Que no son las correcciones ni por asomo de las que hago ahora, que le hago hasta 4 o 5 correcciones más reescrituras aparte, ¿vale? Y claro, eso se notó cuando yo se lo di a la correctora, que me dijo: Seila, esto está mal, vi todos los errores del mundo, ¿vale? Gracias a esta correctora que me dijo: oye, esto no está bien, oye, esto no puedes enviarlo así a ningún lado. Y con razón las editoriales me rechazaban la novela porque no estaba tan pulido como debe ir. Y es que dejadme deciros una cosa, y es que las editoriales quieren los libros prácticamente corregidos, ¿vale? Corregidos, que no haya apenas errores. ¿Por qué? Porque se ahorran un dinero. Ya lo estáis viendo, que ya hay libros de editoriales que apenas tienen corrección, y por eso, porque si se ahorran el dinero, pues mejor para ellos. Y me lo dijo también una editora, ¿vale?, que conozco, y me dijo que las editoriales, cuanto más pulido le mandes el libro, más corregido, que apenas tengan que tocártelo, mejor. O sea que tiene más posibilidades. Así que hay que corregir los libros. Yo, pues ese error, pues ya a partir de Erwell ya me puse pilas, ¿vale? Me puse pilas y me puse a corregir todo 20.000 veces, porque yo personalmente a día de hoy no me puedo permitir pagar a un corrector profesional. Si podéis, por favor, hacedlo, de verdad, que vuestra obra lo va a agradecer, porque son súper necesarios, sobre todo si autopublicáis, ¿vale? Son muy necesarios. Que yo a día de hoy no me lo pueda permitir y me haga yo todo de la buena forma que pueda, y con revisión 20.000 veces, ¿vale? No significa que el día de mañana, cuando me lo pueda permitir, yo voy a contratar a profesionales para que, si sigo autopublicando, me corrijan mis obras como se merecen, ¿de acuerdo? Eso es así. Y sí, hay que corregir los libros. Me da igual que no sepas corregir, hay que corregir, aprendes, ¿vale? El escritor está obligado a hacer todo el trabajo posible por su obra, incluso corrección, independientemente de que luego, por supuesto, hay que contratar a un profesional, porque siempre se nos va a pasar algo, siempre, ¿vale?
Y sí, tienes que aprender también a corregir como escritor, y esto pues lo aprendí. El quinto error es no leer el texto en voz alta, o en su defecto usar un programa para que te lo lea, ¿vale? En voz alta. El Word tiene, ¿vale? Word tiene una herramienta dentro de Word que te lee el texto en voz alta. Es cierto que es un texto, es una voz un poco robótica, ¿vale? Y que hay ciertas palabras que no las lee muy bien, sobre todo los nombres propios de los personajes, si son raros, algunos acentos, algunas palabras os las lee rara. Y también lo tiene Scrivener, ¿de acuerdo? Scrivener, el programa de escritura, que ya os haré un vídeo más adelante hablando de Word Scrivener, ¿vale? De las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, porque me parece interesante. Y es que no os imagináis la de fallos y la de ratas que podéis detectar con esto. La lectura de voz yo os la recomiendo que la hagáis aparte, que la hagáis después de la última corrección. Es decir, cuando ya creáis que tenéis toda la obra corregida bien, que ya no podáis tocar más, usad esto, porque vais a ver erratas, fallos, faltas que falten tilde, de puntuación, ¿vale? Lo vais a ver, bueno, más bien lo vais a escuchar perfectamente. Lo podéis hacer, como tiene velocidades, ¿no? Pues lo ponéis a una velocidad un poquito más lenta de lo normal y vais escuchando, ¿vale? A la vez que vais viendo el texto vais escuchando, y es que yo de esto no lo sabía y no me acuerdo quién me lo comentó, dónde lo vi, me suena de que lo vi en algún vídeo de alguien y vi que lo aconsejaba, y desde entonces lo hago y lo pongo en práctica en todos mis textos, ¿no? Y es cierto que yo me sorprendí sobre todo cuando lo empecé a aplicar, fue con Leliel, con el segundo libro de la biología, y que yo ya creía que estaba súper bien terminado y corregido y tal, y lo puse y salieron de ratas, salieron de comas, puntos por ahí, que dije, madre mía, digo, bendita herramienta. Es que de verdad es lo mejor que podéis hacer, y gracias a este error, ¿vale? Que yo vi y tal, investigando, pues como me gusta investigar, me di cuenta y dije, en todos mis libros lo tengo que aplicar cuando ya crea que he terminado la corrección. Y la verdad es que es muy bueno. Es cierto que, como digo, a veces falla alguna pronunciación, hay alguna cosa, sobre todo en español, alguna palabra que tiene acento y te la lees sin acento, ¿vale? Pero para eso ya tú tienes que ir viendo el texto conforme vas escuchando, y sobre todo pues estar súper centrado en lo que te pone el texto, porque si no te pierdes. Pero es muy buena herramienta y yo os la aconsejo. Y el último error, es el sexto, es no darle a la portada la importancia que se merece, ¿vale? Y esto lo digo porque os voy a poner las portadas de Eirwell y Leliel en la pantalla para que las veáis. Y es que no estoy orgullosa de estas portadas, ¿vale? En su momento estaba en la mitad de mi segundo año de estudios, ¿vale? Y claro, todavía sí que me habían enseñado a maquetar, me habían enseñado a hacer logotipos, me habían enseñado a hacer cartelería, pero todavía no nos habíamos metido de lleno en lo que es Photoshop para hacer portadas de revistas, de libros, ¿vale? Porque yo tengo esos estudios de diseño editorial también. Y ¿qué pasa? Yo autopubliqué Eirwell cuando estaba terminando este curso, y Leliel fue al siguiente, que no tenía yo tanta experiencia, ¿vale? Como la tengo ahora con el paso del tiempo, y claro, lógicamente vas mejorando. ¿Qué pasa? Pues yo hice esa portada que en su momento me pareció bonita, divina y estupenda, y no le di la importancia de que lo primero que se ve de un libro es la portada, ¿vale? La portada entra por los ojos, y si le gusta la portada al lector, pues lógicamente vas a tener más posibilidades de vender ese libro, si la portada es bonita. Otra cosa luego es la historia de dentro, ¿vale? Pero si la portada es bonita, pues por lo menos el lector coge el libro y va a leer la sinopsis, ¿de acuerdo? Y lógicamente pues Eirwell y Leliel no tienen las portadas más bonitas del mundo,
yo soy sincera y ya estoy en proceso de cambiarlas. Ya tengo las ideas, tengo unos mini bocetos para ir desarrollándolas porque las quiero dibujar yo. Y como estoy mejorando muchísimo en cuanto a dibujo, pues ya tengo pues la habilidad un poco tengo la habilidad más desarrollada, ¿no? Y puedo dibujar mi propia portada y hacerla más bonita de lo que ahora es. Y sé que no es fácil ni todo el mundo sabe hacer portadas. Bueno, aquí la opción es pues contratar a un profesional, ¿vale? Siempre digo que si podéis hacerlo, contratéis a un profesional que lo van a hacer bien. Y la segunda opción, si no tenéis los recursos, es que aprendáis a hacerlo, que hay miles de tutoriales para hacer portadas con imágenes de bancos gratuitos, de acuerdo, con Photoshop, con Photopea, y a finales del mes de septiembre, vamos a finales de este mes que lo estáis viendo vosotros, voy a hacer yo un tutorial para enseñaros a haceros vuestras propias portadas, ¿vale? Con imágenes de bancos gratuitas, libres de derecho de autor, para que la podáis usar en vuestras obras. Y no es difícil, ¿vale? Si con unos pocos pasos vais a poder hacer una portada decente. Pero para que veáis que son errores tontos y que pueden afectar a vuestra obra, sobre todo pues eso cuando estáis empezando, y son errores que no se suelen decir, ¿no? El de, oye, corrige esto en voz alta, oye, la portada, oye, bueno, sí, la portada sí se suele decir, pero no se hace tanto hincapié como se suele hacer al interior del libro como la corrección y la maquetación, pero es que la portada es súper importante. Y nada más, por aquí os voy a dejar un libro con más consejitos si estáis empezando a escribir.